Haz que tu palabra, Señor, impacte nuestros corazones de tal forma que quedemos maravillados de ti. Humíllanos de tal manera, quebrántanos, Padre, para que con humildad sigamos acudiendo a ti, a tu palabra, acudiendo a tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria, gracias te doy. Yo creo que tú harás lo que tengas que hacer en cada uno de los corazones y lo que puedan ver el video o la transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Estamos ya en la pregunta número 9 del catecismo, que es lo que vamos a estudiar en un momento. Las últimas enseñanzas hemos estado viendo la condición de pecado y miseria de toda la raza humana. Vimos cómo esta condición de corrupción vino a través de la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Al desobedecer el mandamiento de no comerás, el estado de creación original del ser humano, que era en pureza y santidad, cambió, se corrompió de maldad desde el núcleo de su ser, dando origen a una naturaleza de maldad, de la cual fluyen actos de pecados específicos, a lo que llamamos pecado original. ¿Okay? Hemos aprendido que bíblicamente a los ojos de Dios, hemos aprendido que estamos corrompidos los seres humanos y que somos incapaces de hacer ningún bien e inclinados a todo mal. Pues dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es, bíblicamente a los ojos de Dios, así es. Entonces, cuando tomamos en serio el punto de vista bíblico con la condición del ser humano caído y corrompido y su actitud hacia Dios, vemos claramente entonces que nadie se puede salvar. Nadie se puede salvar. Bíblicamente, cuando vemos la condición de pecado del ser humano y que estamos totalmente corrompidos, y la actitud que tiene el ser humano hacia Dios, nadie se puede salvar. Y es normal que la gente reaccione de una u otra forma ante tales enseñanzas, porque ven como que, oye, esa enseñanza no tiene nada de compasión ni misericordia. Esa enseñanza como que no tiene nada de benevolencia hacia el ser humano. Y así lo pueden llegar a pensar cuando tocamos estos puntos. Porque piensan que realmente dicen, no, pues es que está muy fuerte esa declaración. ¿Cómo va a ser que Dios nos vea así? Y no voy a entrar nuevamente porque ya lo hemos estudiado, ya vimos el porqué. Pero bíblicamente así es. Y aunque las respuestas que hemos estudiado son bíblicas, y saber que Dios nos sigue exigiendo en su ley amarlo perfectamente y a nuestro prójimo también amarlo con ese amor incondicional, pero al mismo tiempo nos muestra que estamos imposibilitados totalmente de poder cumplir esa exigencia. Y entonces surge la pregunta que viene en el catecismo, que es la pregunta número 9. Y dice la pregunta número 9, que es una serie de 3 objeciones. La pregunta número 9 sería la primera objeción. Dice la pregunta del catecismo: pero ¿no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? ¿No es Dios injusto? Soy lógico, ¿no? Nos está exigiendo que amemos perfectamente a Dios y a nuestro prójimo, que cumplamos los mandamientos, y a la vez hemos estudiado y nos muestra que
Estamos imposibilitados de poder cumplir esa exigencia. Y entonces la pregunta se oye lógica, dice, ¿no es Dios injusto cuando nos exige en su ley que hagamos lo que no podemos cumplir? La respuesta del catecismo dice no. No, porque Dios creó a los seres humanos con la habilidad de cumplir la ley. Pero al ser provocados por el diablo a causa de su desobediencia voluntaria, se despojaron a sí mismos y a toda su descendencia de estos dones. O sea, el ser humano, ya estudiamos la clase pasada que tenía todo en perfección, en santidad, en justicia, tenía todo. Y ellos mismos, al desobedecer, se despojaron de todos esos dones. Génesis capítulo 3, verso 13. Dice, Génesis capítulo 3, verso 13. Dice la palabra ahí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y en Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia del pecado. Ahora bien, lo que tenemos que entender, lo que estamos ahorita estudiando, lo que tenemos que entender es que los que cambiamos fuimos nosotros, los seres humanos. Al corromper nuestra naturaleza, cambiamos, se cambió la naturaleza, el hombre fue el que cambió, el ser humano fue el que cambió, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, no cambia. Dios no cambia. Su ley no cambia. Su justicia tampoco. Santiago, capítulo 1, verso 17 dice, Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otras versiones dicen, creo que no hay mudanza ni sombra, ni cambio en la sombra que esté en movimiento, algo así dice. Tú ves una sombra como cuando está en movimiento, cómo va cambiando según donde se refleja, se proyecta. Dice, esa es la explicación que la Biblia da en otra versión. Creo que en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Dios no cambia. Dios no cambia, iglesia. Nosotros, los seres humanos, fuimos los que nos corrompimos, los que cambiamos. Nuestra naturaleza cambió por la desobediencia de Adán y Eva. Vino esa naturaleza de pecado. Entonces el ser humano fue el que cambió. Pero Dios no ha cambiado. Ni una pizca. Concluimos que Dios no es injusto. En ninguna manera. Ni su ley es injusta. Ya vimos que la ley es buena, santa y justa. El problema somos los seres humanos, porque nadie es digno de una salvación tan grande. Pasamos entonces a la segunda objeción, que es la pregunta número 10 del Catecismo de Heidelberg. Dice, ¿permite Dios que tal desobediencia y rebelión quede sin castigo? ¿Permite Dios que tal desobediencia y rebelión quede sin castigo? Esa pregunta es como decir, si Dios es amor, tal vez pase por alto tal desobediencia y rebelión, ¿no? Esa es la objeción de esa pregunta. Si Dios es amor, si Dios es bueno, tal vez pase por alto tal rebelión y tal desobediencia. A eso se refiere esa pregunta, es una objeción.
Y la respuesta bíblica del catecismo es ciertamente que no. ¿No? Ciertamente que no. Dios está terriblemente airado contra el pecado con que nacemos, que es el pecado original, y los pecados que cometemos personalmente. Como juez justo, Dios castigará ambos pecados, tanto ahora como en la eternidad, habiendo declarado: maldito sea todo aquel que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Wow. Qué declaración tan fuerte. Vemos en la respuesta del catecismo dos términos. Ahorita que acabamos de leer esa respuesta que nos da el catecismo, vemos dos términos, y creo que es importante comprender estos términos para no creer, como muchos allá afuera piensan, que Dios es tolerante ante el pecado. Vamos a ver estos dos términos. Vimos que en una parte dice: Dios está terriblemente airado, y después dice: como juez justo, Dios castigará. Esos dos términos, la ira de Dios y la justicia de Dios. Todos estamos de acuerdo de que Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Todos estamos de acuerdo que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, entonces por lo tanto debe castigar la maldad. Es así, ¿verdad? Ok. Pero también Dios es santo. Y como ciertamente lo es, no tolera el pecado en ninguna medida, ni el más insignificante. Y como es Dios justo, lo juzgará. Entonces, la ira de Dios no proviene por consecuencia del pecado en Dios mismo, sino por consecuencia de su santidad y su justicia, pues en Dios no hay pecado. ¿Ok? Esa ira de Dios no es como la nuestra, los seres humanos. Por lo tanto, la ira de Dios es la expresión del carácter, es la expresión de su carácter hacia el pecado, siendo así una ira santa, buena y justa. No es como la ira de nosotros los seres humanos. La ira humana es provocada por nuestro pecado, reaccionando con una mezcla de resentimientos, palabras y acciones. Esa es la ira del ser humano. Nos enojamos, reaccionamos por causa del pecado que está en nosotros. Nos encendemos y decimos palabras y actuamos y hacemos desastre y medio. Es provocada por nuestro pecado. La ira de Dios es provocada por su santidad y su justicia. Muy diferente totalmente. Es una ira santa, pura. Uy, bendito Señor. Bien, quedó claro lo que es la ira de Dios. Ahora, la justicia de Dios. Antes que nada, vamos a definir en términos humanos qué es justicia. Es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o se merece según los principios de honestidad, razón y equidad. Eso es justicia en términos humanos. Hay varios tipos de justicia. En términos humanos hay muchos tipos de justicia. Se define de varias formas. Pero esta es la principal. Dar a cada quien lo que se merece. En términos de equidad, de honestidad y de razón. El ser humano piensa que si Dios es un Dios de amor, es bueno. Y si es bueno y perdona a alguien, entonces está obligado a perdonar a todos. Eso es lo que piensan. Si Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es bueno y perdona a alguien, entonces está obligado a perdonar a todos. Pero como vimos en la enseñanza
La pregunta 5, aquella vez aprendimos que por causa del pecado se distorsionó nuestra manera de pensar de nosotros mismos. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Que minimizamos las cosas malas que hacemos, sobreexaltamos las cosas buenas, pensando que Dios debe valorar más las cosas buenas que hacemos y entender que nadie es perfecto y por lo tanto no debe de ser tan severo conmigo. Sí, la gente así lo piensa. La gente así lo piensa. Total, todos fallamos. Todos fallamos. Dios debe entender eso. Él es bueno. Él debe entender eso. Y como es justo y es bueno, Él entiende eso y entonces no me va a castigar. No debe ser tan severo conmigo. También aprendimos que el concepto que nosotros tenemos por justicia es muy diferente al que Dios tiene. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. Bíblicamente, la justicia se define en términos de rectitud. Cuando Dios es justo, Él está actuando con rectitud. Está actuando con justicia. Eso es. Él está actuando con rectitud, con justicia. En términos de rectitud se mide la justicia de Dios. Es diferente totalmente. Así que no veamos a Dios como injusto o malo, como si actuara como nosotros cuando castiga aplicando su justicia. No veamos a Dios de esa manera. Él es justo. Él es justo. No hay injusticia en Dios. Y les voy a leer varios versículos, capítulos y versículos de la Biblia. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Salmo capítulo 5, verso 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos, orgullosos, dice otra versión, los orgullosos o los insensatos, no estarán delante de tus ojos. Aborreces, que es lo mismo que odiar. Odias o aborreces a todos los que hacen iniquidad o maldad. Destruirás a los que hablan o los que dicen mentira. Al hombre sanguinario o el asesino y el engañador abominará Jehová. Acuérdate que ya vimos todos estos términos. Acuérdate que ya vimos que somos asesinos de corazón. Nahum, el libro de Nahum en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Así que, amada iglesia, una y otra vez vemos la ira de Dios y su justicia, cómo se revela en contra de la condición de pecado de todos los seres humanos. Dios no es injusto. Nadie piense que podrá escapar si no se arrepiente. Nadie piense que va a escapar si no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Porque, ¿para qué esperar para mañana? Si no sabemos si viviremos mañana. No habrá más oportunidad si mueres. Dios no es injusto. Y estamos viendo cómo le está condenando el pecado fuertemente. El pecado de todos los seres humanos. Dios no es injusto. No pienses que vas a escapar. No va a haber nada que puedas hacer si mueres. No vas a poder hacer nada. Dice la Biblia en Hebreos 9:27:
de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para los que creen que hay reencarnación, no hay. Y todavía más, hermano y hermana, iglesia, gente que pueda estar viendo la transmisión o el video, todavía más para desarmarnos totalmente ante la justicia de Dios. Antes de concluir con esta segunda objeción, para todos aquellos que creen, o cuando creemos que somos todos aquellos que creemos que no somos tan malos como otros, como para que Dios nos castigue así tan severo, y que piensas que nuestras buenas obras nos pueden ayudar. Les leo Gálatas capítulo 3, verso 10 de la Nueva Traducción Viviente. Escúchalo. Me gusta cómo lo dice esta traducción, te lo dice más clarito. Dice Gálatas capítulo 3, verso 10. En la versión Nueva Traducción Viviente, Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra ahí: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Aleluya, bendito. Todos estamos imposibilitados, hermano y hermana. Todos estamos imposibilitados para poder cumplirla. Todos los seres humanos sin Cristo están bajo maldición de Dios. Malditos. Y Dios no permitirá que la desobediencia a sus mandamientos y esa rebelión quede sin castigo. Así de fuerte. Totalmente desarmados ya. Totalmente ya. Entonces el problema es que para que pueda haber perdón, el problema, dice la Biblia, para que pueda haber perdón de pecados, es necesario el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Wow, Hebreos 9:22. La única manera de que se pueda pagar ese pecado es con derramamiento de sangre. Es la única manera. Es lo que exige la ley del Señor. ¿Quedó claro lo que es la justicia de Dios? Tercera objeción. Vamos a la pregunta número 11. De tan fuerte declaración, la pregunta número 11 dice: ¿pero no es Dios también misericordioso? ¿No es Dios también misericordioso? Y la respuesta es: Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. La justicia de Dios, lo que acabamos de ver, demanda que el pecado que se ha cometido en contra de su suprema majestad sea castigado con la pena máxima, el castigo eterno de cuerpo y alma, del cuerpo y el alma. Sí, ciertamente es misericordioso, dice la respuesta, pero también es justo. Solo quieren ver la misericordia del Señor, pero nadie quiere voltear a ver la justicia. Por eso hoy en día en las iglesias se enseña de que Dios es amor, Dios es perdonador, Dios, y todo es amor. Y no te quieren hablar de la justicia de Dios. Tristemente hoy en día en las iglesias no quieren hablar de la justicia de Dios, precisamente porque es algo muy fuerte, porque nos condena totalmente y nos deja desarmados totalmente. Y nadie quiere voltear a ver esa cara de la moneda. Solo se quedan con un lado: el amor, la justicia, la compasión, la misericordia. Y no quieren hablar de estos temas hoy en día. Casi es rara la iglesia que esté hablando de estos temas hoy en día. ¿Es Dios misericordioso?
Bueno, Dios se describe a sí mismo en Génesis 34. Mencioné que era Génesis, pero estaba mal ahí escrito. Es Éxodo, no es Génesis. Es Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Y vemos a Dios describiéndose a sí mismo. Dice la palabra ahí: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado o al culpable, que visita la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Si Dios solo tiene misericordia, pero no tiene justicia, no sería un Dios verdadero. ¿Cómo se relaciona la misericordia con la justicia que demanda que el pecado sea castigado? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se puede relacionar la misericordia con la justicia que está demandando que el pecado sea castigado? ¿Cómo? La misericordia y la justicia son dos cosas diferentes totalmente, aunque a veces la gente puede confundirlas. Por ejemplo, la gente cree que porque Dios es misericordioso, pues va a perdonarme. Basta con decir: Señor, perdóname. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y muchos creen solamente que con decir eso, Dios lo tiene que hacer. Pero crees que tiene que perdonarte sí o sí. O por ejemplo, no sé si alguna vez han oído o alguna vez han dicho: Señor, perdóname por lo que voy a hacer. No sé si alguna vez lo han dicho o lo han escuchado. Yo muchas veces de repente digo: Señor, perdóname por lo que voy a hacer, o perdóname por lo que voy a decir, y salen con algo ahí o hacen algo indebido. Ah, pero ya pidieron perdón primero. Sí, ya. Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Ya, o sea, Dios lo tiene que perdonar, pero ya está justificado lo que hizo, según la gente eso cree. No, esto no funciona así. Dios no puede dar misericordia sin castigar el pecado. Entonces la justicia demanda que ante toda transgresión debe ser aplicada la condena de la ley. Ante toda injusticia, toda transgresión, todo pecado, tiene que ser aplicada la condena de la ley. Eso es lo que demanda la justicia de Dios. Y la condena de la ley es: la paga del pecado es muerte. Una vez, escuchen esto, una vez escuché una historia de un gobernante de una isla, que de pronto esa isla enfrentó escasez de alimentos. Entonces este gobernante lo que hizo, dijo: bueno, vamos a almacenar alimento. Vamos a hacer un almacén de alimentos y vamos a almacenar ahí alimentos para después racionarlo a la gente. ¿Ok? Y este gobernante entonces empezó a preparar todo para almacenar alimento y racionarlo. Pero como es el gobernante, también dijo: el que sea descubierto robando va a recibir 40 azotes. Y resulta que empezaron a repartir alimentos. Todo iba bien al principio, pero de pronto empezó a hacer falta. De las raciones que daban, como que hacía falta, y entonces no puede ser, porque ellos ya sabían cuánto tenían que dar y empezó a hacer falta. Entonces dedujeron: alguien está robando. Alguien está robando. Y
Resulta que el ladrón resultó ser la madre de ese gobernador, una anciana de 80 años de edad. ¿Y qué sucedió? El gobernador pensó, si dejo que le apliquen la justicia, lo que la justicia demanda, me la van a matar. Pues no va a soportar los 40 azotes. Pero debe ser aplicada la condena. Tiene que ser aplicada, dice. Entonces, decidió darle misericordia a su madre y dijo, denme a mí los 40 azotes. Denmelos a mí. La culpa entonces fue castigada. El gobernador recibió los 40 azotes. Y la justicia fue aplicada sobre el gobernante. Pero la madre recibió misericordia. Entonces, hermano y hermana, la misericordia ocurre cuando quienes actuaron mal no se les castiga como hubieran merecido, como debieron de haber merecido. Así ocurre la misericordia. La misericordia de Dios es esencialmente gracia, porque no nos castiga como nosotros merecemos. O por el contrario, también hay misericordia cuando se nos recompensa por nuestra obediencia, teniendo en cuenta que nosotros le debemos obediencia a Dios. Por lo tanto, no merecemos ninguna recompensa tampoco. Y aún así, Dios recompensa. Eso es misericordia. Así que Dios siempre tiene la voluntad de ejercer su misericordia, pero no está obligado a ser misericordioso. ¿Sí están comprendiendo eso? Ok, Él siempre tiene esa en su voluntad, quiere ejercer misericordia, pero no está obligado a ser misericordioso con nadie. Dios se reserva el derecho de ejercer su misericordia de acuerdo a su voluntad. Por eso le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso está en Romanos 9:15. Por eso la gente se queja de este tipo de enseñanza porque ven a Dios como injusto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Dios no otorgue su misericordia a todos por igual? Eso es injusto, dice la gente. Pero vemos en las Escrituras que Dios no trata a todos del mismo modo. La palabra es clara. En su misericordia y gracia, se le apareció a Pablo en el camino, al apóstol Pablo. En su misericordia se le apareció al apóstol Pablo, como no se le apareció a Judas Iscariote. ¿Así? Pablo recibió misericordia, pero Judas recibió la justicia. La misericordia no es una forma de justicia, pero no es un acto de injusticia. ¿Sí entendieron eso? No es una forma de justicia. La misericordia no es una forma de justicia, pero no es un acto de injusticia. Pablo recibió misericordia, pero no significa que Judas también haya tenido el derecho de recibirla. Entonces, ¿cómo Dios aplica su misericordia? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios aplica su misericordia? Si acabamos de leer en Éxodo 34, en el verso 7, cuando dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y todos somos culpables. ¿Cómo
¿cómo Dios aplica eso entonces? Si todos somos culpables, todos somos malvados. Y Él dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo Él puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Cómo? No suena lógico. A eso se le llama paradoja. Es una paradoja que está ahí en la Biblia. Si todos somos culpables, entonces Dios no puede perdonar a nadie. ¿Recuerdan al principio que les dije que cuando estudiamos estas doctrinas, cuando vemos esta parte de la miseria del hombre y la justicia de Dios, vemos que nadie puede salvarse? Nadie. Todos somos culpables, entonces no puede perdonar a nadie, pero Él dice que perdona en ese mismo versículo. ¿Quieres leerlo en Éxodo 34:7? Léelo. Dice la palabra del Señor que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hasta ahí, vamos a leerlo hasta ahí. O sea, ¿cómo Él lo hace entonces? ¿Tienen idea de casualidad? No. ¿Cómo Él aplica su misericordia, hermanos y hermanas y gente linda que está viendo ahí la transmisión? La respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta. Lo que significa, hermanos y hermanas, que Dios no pasó por alto nuestro pecado ni nuestra culpa, sino que su justicia fue aplicada y nuestra culpa la castigó totalmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Eso es. Cristo es la respuesta. No había forma. Cristo entró ahí. La respuesta es Cristo, hermano y hermana. Primera de Pedro 3:18 dice: el justo por los injustos. Cristo tenía que morir porque Dios es justo. Bendito Señor. Una vez más, comprendiendo nuestra miseria y maldad y pensar en la misericordia de Dios, de verdad, hermano y hermana, nos debe causar asombro, nos debe hacer inclinar nuestros rostros y ser movidos a adorarle, en serio, de verdad. Eso es lo que debe causar al mirar nuestra miseria y maldad y ver la misericordia del Señor. Bendito Señor, qué misericordia tan grande ha tenido con cada uno de nosotros, inmerecida, porque no la merecemos. Debemos de inclinar nuestros rostros y ser movidos a adorarle, porque su misericordia no está garantizada para nadie, y aún así Él decide otorgarla a quien quiere sin merecerla. Y si estamos en Cristo hoy, tú y yo la estamos recibiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Señor. Ah, santo eres, Señor. Por eso las doctrinas de la gracia, hermano y hermana, nos hacen asumir nuestro lugar de simples criaturas de polvo, haciendo que nos entristezcamos para recibir con humildad la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace este tipo de enseñanzas. Entendiendo que no merecíamos nada, solo merecíamos el infierno, como vimos en la clase pasada. No merecíamos nada. Y Dios no vio nada bueno en ti y en mí. Y aún así Él decidió, por su propia voluntad, otorgarnos misericordia. Nunca le vayas a pedir a Dios que te haga justicia. Nunca le vayas a pedir a Dios que te haga justicia, hermano y hermana. Porque la justicia de Dios ya vimos que es. Si Él aplica su justicia, hermano y hermana, pues destruye. Bendito Señor. Esta misericordia de Dios
esta bendita misericordia de Dios la ofrece por medio del Evangelio libremente. Escucha, esta misericordia de Dios la ofrece por medio del Evangelio libremente a todas las personas, a toda criatura. Esta misericordia es para todos. Si tú no vienes, es porque no quieres realmente someterte a Dios. De verdad, esta misericordia está ahí para todos. Ahí está. Si tú no vienes realmente a Dios, porque es difícil, es que no puedo, es porque no quieres. Esa es la realidad, esa es la verdad. No quieres someterte a Dios. No quieres. Prefieres un Dios falso, un Dios controlable, al que puedas manipular a tu antojo. Si tanto quieres justicia de Dios, al final la vas a recibir, pero no verás misericordia. Wow. Así que hermano y hermana, iglesia y gente que se pueda estar viendo la transmisión, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. La misericordia y salvación del Señor está libremente disponible para tu vida. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado. Pero si después de haber escuchado este mensaje, esta enseñanza, este mensaje de salvación, y aún así, esta misericordia tan grande, si aún de haber escuchado esto, descuidas lo importante que es, su importancia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pónganse de pie. Cristo es la respuesta. Bendito Padre Santo, Señor. Una vez más te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, dándote la gloria, la honra, Padre. Señor, de verdad, en humildad, Señor, inclinamos nuestros rostros ante ti, porque de verdad tú pusiste toda nuestra maldad, toda nuestra culpa sobre tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh, Señor, de verdad no tengo palabras para expresar, Señor. Padre, de verdad, gracias, solamente gracias. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias te damos porque hoy podemos tener ese consuelo en Cristo. Hoy comprendemos que Cristo es nuestro mayor consuelo en esta vida y en la muerte. Solamente a través de Cristo, Señor. Solamente es a través de Cristo, Padre Santo, que hoy podemos disfrutar de una vida nueva y que tus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros, Señor. Inmerecedores totalmente de ti, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén y amén.